Buenos días, compañeros. Bienvenidos a la obra de teatro ¿Crees que llegaremos?, de Nemer Salamún, a cargo del grupo de teatro de maristas Carlos Santos. Esta función consta de 3 microescenas sobre la vida de los inmigrantes. Os rogamos, por favor, que guardéis silencio durante la representación y apaguéis los teléfonos móviles que supuestamente no lleváis. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías, ni vídeos, ni acuarelas. Bueno, pueden hacerlas si luego nos las pasan por WhatsApp. Denle un codazo al de al lado para que desenvuelva el caramelo ahora y no durante la representación, que molesta. Gracias y que lo disfrutéis. Cuando la mirada se pierde en el horizonte, se hunde en las entrañas del mar a buscar su suerte, a buscar un pez que conozca el otro lado, un pulpo que la proteja de los pescadores de migrantes. Busca un barco que un día se hundió con sus viajeros, para reconstruirlo, montar en él y llegar al destino. Todos gritan: quiero viajar al otro lado del mar. Y cuando se les pregunta ¿por qué?, se abre el saco de las razones que saltan como peces recién nacidos. Pobreza, sueños, respirar aire limpio, ver mundo. Y una cadena infinita de porqués. Cuando se les anuncia que la muerte puede ser el precio de montar en ese barco, débil, abarrotado, se ríen y cantan. ¿Cómo el precio puede ser el premio de los que ya están muertos? La gente en sus casas canta o escucha música, pero nosotros no tenemos nada más que el ruido de tu maldita tos, que no nos deja dormir ni un rato. ¿Por qué le hablas así a tu padre? Déjale que se desahogue. Que desde que me puse malo hace 2 años, no he podido pegar ojo ni 5 minutos seguidos. No, cariño, tú no hables. Si te ahogas más cuando hablas. Perdona, papá. Yo solo quería decir que si no hay alguna solución para acabar con esta maldita tos de nuevo. Claro que la hay. Morirme. Pero no digas eso, papá. Nosotros también sufrimos por ti, no digas esas cosas. A ver, la solución sería que lo lleváramos a una clínica privada, porque las públicas solo nos tratan como borregos. Y no nos dan ninguna esperanza para ello. ¿Y cómo vamos a pagar a esos tiburones? Eso digo yo, ¿no? Porque desde que tu padre enfermó, tus hermanos han tenido que dejar el colegio. Y todo lo que ganan no vale ni siquiera para que comamos. Y tú, que eres el mayor, te pasas el día y la noche durmiendo. Yo no duermo por dormir. Todos pensáis que duermo para escapar de la realidad, pero lo cierto es que lo hago para enfrentarme a ella. Provoco los sueños, intentando encontrar en ellos la solución para salir adelante. ¡Qué romántico, ¿no, hijo mío? Pero que yo sepa, uno a los sueños se enfrenta con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados. No peleéis, que no merece la pena. La solución es muy sencilla. Tienes que levantarte pronto y salir a buscar un trabajo ya. Bueno, ya, pero es que hay algo más, que es el orgullo. Además, todos quieren explotarme, solo me pagan 1/5 de lo que merezco. Pero no lo entiendes. 1/5 en nuestras circunstancias es mucho más de lo que tenemos. ¡Mírale! Tranquilizaos, que no merece la pena. A tu padre siempre lo han explotado. Y él nunca nos ha dejado pasar necesidad. Ya, pero vamos a ver, es que no es solo eso. Es que ya te lo he dicho. Joder, todos se hacen los jefes y yo sé mucho más que ellos. Pero que son ellos los que tienen el trabajo y no tú. A veces uno debe olvidarse un poco del orgullo. No, como te he dicho antes, así nos habéis educado. Orgullosos. Pues maldita sea la educación que os hemos dado, ¿vale? Porque entonces yo no sabía que el orgullo no os iba a dar de comer, ni que el orgullo no os iba a servir para comprar medicamentos, ni que no os iba a salvar la vida. No digas eso, que no merece la pena. Perder el orgullo por una simple tos.
Hijo mío, por favor, debes darte cuenta de que salvar a tu padre también es un orgullo para una familia. Búscate un trabajo. Y si alguien te humilla, cierra los ojos y tápate los oídos, porque todos un día hicimos lo mismo. Porque en esta vida el orgullo no es completo. No lo haré sin orgullo. ¡Con el orgullo ahora de momento no vas a llegar a ninguna parte! ¡Claro que sí! ¿Y cómo? Llevo un mes soñando con la solución. Pero cada vez que voy a llegar al final ya desenlace, papá se pone a toser y me despierta y me quedo sin saber el final. ¿Y de qué hablan esos sueños tuyos? Hablan de que la solución no está aquí, sino en la otra orilla del mar. Entiendo, hijo, pero lo que he dicho yo antes, la solución es que me muera. ¿Qué? ¿Pero quién ha hablado de morirse? Tú has hablado de la otra orilla. No, pero no de la otra orilla de la laguna, sino de la otra orilla del mar. Hijo, explícate porque ahora no te entendemos. Ay, vamos a ver, lo que intento deciros es que si queremos seguir adelante, debo cruzar al otro lado del mar. Allí hay mucho trabajo y además bien pagado. No querrás escaparte de nosotros. Te juro, por el útero que me trajo a esta vida, que no quiero escapar de vosotros. Solo quiero ayudaros con dignidad. No voy a permitir perder a mi hijo en aquel laberinto, en esos países tan lejanos. Que no me perderéis, serán solo 5 o 6 años, no más. ¿O es que acaso no quieres que papá deje de toser, mamá? Maldita sea esta tos que va a robarme a mi hijo. No, hijo, no te vayas. Trataré de ahogar esta tos como pueda. En el sueño no decíais lo mismo. ¡Que dejes ya de hablar de sueños! ¡No! Porque en ellos está la solución. Precisamente cuando me habéis despertado, papá me suplicaba entre toses que por qué no hacía algo por él y por su tos. Y tú me suplicabas, me implorabas de rodillas, que por qué no tentaba la suerte cruzando al otro lado del mar. Pensé que te opondrías, pero eso ha sido lo que me ha llevado a tomar mi decisión. Viajar ya. Si yo no te he dicho nada. Claro que sí, me lo has dicho en el sueño, solo que ahora mismo no te acuerdas. No, te equivocas. Ni en sueños te pediría que te fueras, porque siempre he soñado que el amor mantendría unida a esta familia y que los míos no me iban a abandonar. Entonces, ¿quién era la mujer que me gritaba desde la orilla con los brazos en alto mientras yo montaba lomos de zapatera? ¿Pero qué patera? La que me va a llevar. Mira, si dejara que te fueras, que no lo voy a hacer, no dejaría que te montaras en una patera. ¿Qué no? Si es el transporte más barato, solo vale 10.000 dirhams. ¡10.000 dirhams! Pero si con eso podemos pagar el tratamiento de tu padre aquí, sin necesidad de que te vayas a la otra orilla del mar. No, hijo, no te vayas, yo ya estoy bien. Fíjate, además en el sueño me decían la solución para obtener el dinero del viaje. Dirás, la solución para obtener el dinero del tratamiento de tu padre. No, es que además en el sueño me lo recalcaron. Me dijeron, este dinero solo te valdrá para viajar, ¿entiendes? Para ningún otro objetivo, solo para viajar. ¿Y quién te lo dijo? La verdad, no lo sé. Eran voces de gente invisible. ¿Te ha dado el dinero esa gente invisible entonces? No, pero ellas, esas personas, me iban a decir cómo podía conseguir el dinero del viaje. Pero siempre que me iban a revelar la información, papá se ponía a toser. Me despertaba y me quedaba sin saberlo. Menos mal. Lo siento, hijo. Por eso cuando me he despertado esta mañana estaba tan cabreado. Porque estaba a punto de darme la solución. Pero no, papá se puso a toser. Pero yo entendí el mensaje. Me decían, la gente que te va a dar el dinero es gente muy cercana a ti. Son tu ser. Justo antes de acabar, como no, papá se puso a toser. ¿Quieres saber quiénes eran? Más te vale que no. Mis hermanos. Es la única frase que empieza por él. ¿Tú qué? Si queréis que viaje, tenemos que ahorrar parte del dinero que ganan mis hermanos. ¡Ingrato! ¡Es la única solución! ¡Es la única salvación posible para escapar de esta miseria! Y no como ahora, que vivimos todos en una caja de cerillas, como ratas, sin tener siquiera el derecho a roncar, porque la tos de mi padre no nos permite ese lujo. No te pido una casa grande, solo te la pido digna. ¿Que no entiendes?
del padre no resuelve nada. La simpatía que ambos despiertan en vosotros y el enfado que genera un hijo supuestamente ingrato no sirve de nada. Lo que realmente sirve es que ahora tú pongas el final a esta historia, a este espacio que parece quedar libre y en blanco, aunque en realidad no lo está. Se conocieron de niños. Se vieron crecer como dos rosas en el jardín del futuro. Bajo la mirada de una atenta luna, por la que se sentían muy atraídos. Deseaban descubrir su secreto. ¿Cómo puede crecer y menguar en un mes, cuando nosotros, en un mes solo crecemos un mes? Aunque fueran 2 niños, soñaban con tener otros 5 pequeños como ellos. Y se apresuraron en crecer, en entrar en la universidad donde se decide realmente el futuro, en terminar la carrera para trabajar juntos y como 2 pajarillos construir su nido conyugal. Pero la cabeza del ser humano es como una caja de las maravillas, que nunca se sabe lo que pasa por ella. Y aunque todo se haya hablado, siempre se esconde algo en el laberinto de la mente. Y el día que terminaron la carrera, aquellos 2 niños, que ya no lo eran, se encontraron felices. Ella para darle la enhorabuena y recordarle su compromiso de siempre, casarse. Y él para darle la enhorabuena y anunciarle su decisión de viajar, o mejor dicho, de cruzar el mar. ¿Pero qué dices? Que decidió irme de aquí, ¿A dónde? al otro lado del mar. ¿Qué hay al otro lado del mar? Dicen que allí la luna es diferente. Llevo años con un sueño, descubrir su otra cara. Y ahora, que por fin he terminado los estudios, puedo realizarlo. Tantos años. Tantos años soñando con este momento. En el que construiríamos una casa en la que viviríamos juntos. Y ahora que ha llegado el día me dices que te vas a ver la otra cara de la luna. Entonces me mentías cuando me decías que yo era tu luna. Jamás. Nunca te mentí. Eras y sigues siendo mi luna. Entonces no hace falta que te vayas al otro lado del mar para ver mi otra cara. Aquí tienes una mejilla. Y aquí la otra. Sulaima, entiéndeme. Y tú entiéndeme a mí. Todo el mundo sabe que Sulaima es para Taller y Taller para Sulaima. Nadie ha dicho lo contrario. Pero tú te vas. Eso significa que no vale nuestro compromiso de siempre. Podrías haberlo dicho antes. Podrías haber el cansancio de construir una casa feliz. Construir una casa cansa, ¿sabes? Hasta los sueños. Podrías haber dado criar a 5 niños que se nos parecieran. Podrías haberlo dicho antes para dejar de soñar. Precisamente por eso me voy. Por ti y por nuestros 5 hijos. Perfecto. Ahora resulta que eran tus padres, mis hijos y yo. Pero piensa conmigo. ¿Cómo van a vivir si seguimos aquí? Pues vivirán como nosotros. Se vestirán con lo que nos vistamos. Comerán lo que comemos. O sea, ¿quieres que se mueran de hambre, se vistan con ¿Pero harapos? qué estás diciendo? ¿Qué tonterías dices? Nosotros nunca nos ha faltado que comer. Vivimos con dignidad, ¿o no? Nuestra dignidad de hoy no valdrá nada en un futuro. Nadie sabe lo que hay para el futuro. No hace falta un vidente para ver el futuro que aquí nos espera. Miradlo. Si pensabas irte, ¿por qué no te has ido antes? Precisamente por eso esperé, por obtener mi título y poder hablarles de tú a tú y no ir recogiendo los trabajos que allí nadie quiere. Muy listo. El futuro es para los listos. Y dale con el futuro. Lo tienes siempre en la boca para deshacerte de mí. ¡Qué injusta eres! Yo no quiero deshacerme de ti. ¿Cómo puedes decir eso si llevamos desde la infancia soñando con casarnos? Eres tú el que quiere irse y separarse de mí, no yo. Jamás nos separaremos. Cuando llegue allí, encuentre un trabajo, compre una casa, volveré para casarnos y vivir juntos. ¿Qué quieres? ¿Casarte conmigo cuando vaya en un bastón? Cuando tenga dientes, pero cuando no pueda hacer nada. El trabajo no te espera allí, ¿sabes? Ya verás como sí. Nosotros, los que tenemos títulos, encontramos trabajo rápidamente. ¿Estás soñando otra vez? ¡Pues que no lo ves! Ya verás como en menos de 2 meses vendrás a vivir conmigo. Yo me voy contigo. Lo dices ahora porque estás enfadada, pero piensa en el futuro de nuestros 5 hijos. No voy a criar a mis 5 hijos en una tierra que no es nada. Ellos se quedan aquí, conmigo, En la miseria. en mi útero. ¿Y la luna de nuestra infancia? ¿Acaso no quieres ver su otra cara? ¿Quién es capaz de ver la otra cara de la luz en su país? Tampoco podrá verlo. Bueno, dejo
final más feliz, más amargo, más maduro que el mío. Si no, ¿te gustan estos espacios en blanco? Si no, llénalos tú de color, porque yo no tengo otro final, por lo menos hasta ahora. En una patera abarrotada de seres cansados. En una patera fatigada por el peso de los anhelos. En una patera llena de arrugas a pesar de la juventud. Se unen el miedo y la esperanza. Se hunden las lágrimas de impotencia en el mar. Lo salan. Lo agitan. Y provocan sus olas que perturban la paz de los corazones. Se asustan. Ven con sus propios ojos a la muerte acercándoseles. Y a pesar de todo, en un rincón de esta patera sin rincones, se encuentran dos personas con una misma esperanza. Salvarse. Y cruzar al otro lado del mar. Aunque sea a bordo de un pedazo de madera de esta vieja patera. Y alcanzar la costa, casi sin respiración. O desmayados. Pero con vida. Solo las olas del mar escuchan su conversación. Demasiados por una patera tan pequeña. ¿Y tan pequeña? ¿Tienes miedo? Antes tenía miedo de la inseguridad de mi vida en mi país. Ahora tengo miedo de no llegar a mi destino. Y si llego, tengo miedo de lo que voy a encontrar. ¿A dónde vas? ¿Y a dónde voy? Vaya pregunta. Voy a ver un partido de fútbol. Cuando termine, desde la casa para cenar con mi familia. ¿Sabes por qué? Porque soy yo la que les prepara la cena todas las noches. ¿A dónde crees que va una montada a lomos de las olas? Sentada en las rodillas del miedo. Quizá me he expresado un poco más. Quería preguntarte que si tienes a gente allí esperándote, o vas como todos nosotros, a la Buenaventura. No sé cuál será mi destino. Entonces, ¿por qué has decidido ir allí? Buena pregunta. Aún así soy demasiado curioso. No te preocupes. Pero la pregunta me ha sorprendido. Quizá tú sepas mejor que yo por qué quiero ir al otro lado de este inmenso azul. ¿Yo? ¿Y por qué debería saber yo tus intenciones? ¿No eres un varón? Sí. Entonces lo sabrás todo. No te entiendo. En mi familia, los varones siempre deciden por las mujeres. Incluso saben todo lo que nos conviene. ¿Por qué hacen eso? Me sorprende que un hombre haga esa pregunta. Porque todos los hombres son iguales. Todos quieren dominarnos y dirigirnos como un rebaño de cabras. Yo no, ni siquiera lo pienso. Típico. Estás hablando conmigo. Una mujer joven a merced del mar. Te haces el ángel delante de mí. Hasta que consigas una cuerda con la que amarrarme y dirigirme como Dios manda. ¿Por qué me juzgas sin conocerme? No te conozco. Pero conozco bien la mentalidad de los hombres. ¿De qué hombres estás hablando? Mi padre y mis hermanos. Yo no soy ni tu padre, ni ninguno de tus hermanos. Serás como ellos. No tienes la misma mentalidad machista. ¿Insistes? Sé sincero y dime la verdad. ¿Tú no eres así con tus hermanas? No tengo hermanas. ¿Lo serás con tu madre? Murió cuando yo era pequeño. ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? Sí, una suerte para ellas. Vivir sometida a las órdenes de los hombres es peor que la muerte. Estás exagerando. En absoluto. Todos los hombres que conozco son machistas. Excepto yo. ¿Por qué no has tenido la oportunidad? Mi padre me decía que cuando yo era pequeño y aún vivía mi madre,
miraba fijamente a los ojos y le contestaba: papá, quiero ser un marido fuerte como tú. Un pequeño machista. Bien, ríete todo lo que quieras. La furia del mar se calma con la risa, sobre todo si es una risa femenina. Por favor, no empieces con los trucos baratos de varón. Perdona, no te enfades. Es más enfado que nunca. ¿Crees que llegaremos? Por eso no subieras por madera, ¿no? Miedo, el mar, oscuridad, un destino desconocido. No lo pienses. La mejor arma para combatir el miedo es ignorarlo. ¿Cómo se puede lograr? Hablando con la gente, en este caso conmigo. ¿De qué? ¿Aún no me has dicho por qué te quieres ir a la otra orilla? ¿Qué te parece si jugamos? Machismo por una vez y decide por mí las razones de mi partido. Vale, juguemos. Para tomar el aire, Puede ser. para ver el mundo, Claro, para echar de menos al tuyo. a lo mejor. Miedo es capaz de fabricar. No dejes que el miedo te ahogue. Sigamos jugando. ¿A que te vas allí para conocer gente nueva? Puede ser. ¿A que te vas allí para aprender bien su idioma? También. ¡Espera que el miedo te domine! ¡Sigamos! ¡Papá, no me quiere matar! ¿A que te vas allí a buscarte la vida? ¡Quizás! ¿Sí? ¿Y tú? Cuando lleguemos allí, hablaremos más tranquilamente. ¿Cómo voy a encontrarte? Me llamo Hassan. ¿Y tú? Dicen que él se salvó y que ella se ahogó. Dicen que ella llegó a la costa y que él emigró al fondo del mar. Dicen que ambos llegaron al destino anhelado, se casaron, tuvieron muchos hijos, que el pueblo llamaba hijos de los inmigrantes. Dicen que ambos murieron y se convirtieron en peces invisibles que cada noche acompañan a las pateras cargadas de aventureros para después regresar al seno del mar y contarles a sus habitantes las últimas novedades de esos soñadores que llegaron o no llegaron. Dicen, dicen y dicen, pero lo importante es ¿qué dices tú? Aquí te dejo este espacio en blanco para que lo imagines de azul y escribas el final de esta historia. Muchísimas gracias por venir.